si decirle debate al final. Buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado. Acá supongo que todos lo vieron, ¿no? Sí. Sí, obviamente. Bueno, si somos parte de ese público un poco más cautivo de todo lo que tiene que ver con temas políticos. El gran tema es si los indecisos, que es ese escenario donde se supone tienen que lograr votos de un lado y del otro, lo vieron. Porque en definitiva, si no, seguimos en el mismo esquema de cada uno hablando para su propia tribuna, que es donde están los votos cautivos. Pero bueno, sobre eso vamos a poder conversar en instantes. Antes, ¿hay que hablar de ganadores en este esquema? ¿Hay que hablar de qué? ¿Fue un debate, no fue un debate? ¿A quién le suma o a quién le resta lo que pasó ayer? ¿O finalmente va a ser inocuo? ¿Qué pensás, Pepe? Y obviamente las camisetas hablarán a favor y en contra del adversario. Yo creo que no hubo ningún ganador. Fue extremadamente tedioso, no fue un debate. Debería haber un replanteo en cuanto a el formato de debate, aún estando legitimado el debate, porque está legitimado por ley, pero no está legitimado en la gente. Hubo muchísima gente que ayer no solamente no lo vio, sino que se dedicó a otras actividades directamente. Creo que la última encuesta de Percepción Ciudadana hablaba que cerca del 38% de los indecisos manifestaba su deseo de que no, directamente decía que no lo iba a ver. Su desinterés, digamos. Su desinterés total, porque no lo iba a ver directamente. Algunos Claro. quizás dudaban en su papel de indecisos, Sí. si lo iban a ver o no lo iban a ver. Pero ¿Qué hace un indeciso? Claro, Y ¿qué hace un duda, indeciso? básicamente. Duda, básicamente duda. De verdad, me parece que quedaba lo mismo, sinceramente, lo digo, y esto, por favor, que no se malentiendan y se tome... yo mismo dije hace una semana atrás que prefería esto a que no hubiese debates. Por supuesto. Pero la verdad es que mirándolo... Es muy pocas las conclusiones que uno puede sacar, porque no hubo ni siquiera un intercambio de ideas. Ya no hablemos de ponerse de acuerdo. Intentó llegar más a esa confrontación Delgado, ¿verdad? Ahora, a la luz Pero de sí. cómo estaba todo acordado, ¿fue la mejor estrategia? Y bueno, fue la ¿O estrategia no? acordada. También es un papel bastante complejo para los periodistas que no pueden preguntar, directamente cumplen un papel de presentadores y esto no va en contra de los dos colegas muy prestigiosos No, ambos, sino por el exacto. contrario, se aceptan las reglas de juego, pero es que no deberían ser esas las reglas de juego. Debería haber un mínimo intercambio, Estamos todos como un poco desilusionados porque nos autogeneramos la expectativa de que iba a tener un poquito más de yeito y de contraposición de ideas que el debate anterior, que había sido claramente exposiciones y cero debate. Entonces pensamos que ese 3-2-1 por ahí, no sé, algunos teníamos un poco más de expectativas puestas sin duda, ¿no? Claro, lo que vimos efectivamente no se puede llamar debate, pero lo mismo le aplica a quienes fueron... Además está también tanta expectativa de quienes iban a moderar, si en realidad no pudieron moderar. Estaban absolutamente acotados por el rol asignado y acordado. Cuando son personas sobrecalificadas para estar ahí, hubieran puesto cronómetros que era muy parecido, ¿no? Pero esto no va en desmedro de ellos, bien aclarado Pepe, sino en este esquema. Bien, pero es lo que tuvimos. Entonces, ya que es lo que tuvimos, analicemos qué dejó lo que tuvimos. Diego, ¿qué mirada? A ver, interesante lo que dicen, sí. Yo creo que un poco más de interacción le hubiera venido bien al producto debate, ¿sí? No es el formato el que impone que no haya existido interacción, porque en este mismo formato ambos debatientes podrían haberse hecho preguntas, Hubo preguntas directas de Delgado a Orsi, que Orsi ni levantó. Y de Orsi a Delgado hubo dos también, que Orsi tampoco recogió. Exacto, que Delgado no recogió. Ay, perdón, que Delgado no recogió. Vos traías el tema de los indecisos. Claro, lo que pasa es que una cosa es un indeciso que está buscando información para terminar de decantarse. El indeciso racional sería ese. Claro, que no es el perfil del indeciso mayoritario que tenemos. Y otro es el indeciso que no ve una conexión entre la política y su situación y que entonces se distancia de la política o se sería un despolitiza. desinteresado. Exactamente, y quizás eso es más lo que tenemos un poco más. No sé ese público si asistió o no al debate. Es algo que capaz que las encuestadoras pueden medir en algún momento. Pero yendo al desempeño, y es cierto que obviamente la camiseta y el corazoncito nos juega todo, pero
yo creo que realmente se cae el mito o la imagen que se instaló, que se trató de instalar, de un Orsi con problemas comunicacionales, de un Orsi con falta de claridad, de un Orsi con poca capacidad de síntesis. Orsi estuvo muy bien, en la gestualidad estuvo muy bien. Yo creo que empatizó con el público, que le habló... Vamos a separarlos tanto. Una cosa es la comunicación no verbal, que es en lo que estás en este momento. Dale. Sí, lo vi muy Después vamos al sólido, contenido. con un porte, transmitiendo confianza, mostrándose presidenciable. Y el otro mito que derriba a Orsi en el debate es de que no tiene propuestas, de que no hay un programa definido. Hubo cerca de 30 propuestas, en algunos casos hasta enumerando, que estuvo la discusión si había que enumerar o no, pero bueno, como se habían interpuesto tantas dudas acerca de si había programa o no había programa, yo creo que estuvo bien Orsi en decir, bueno, acá está nuestras ideas, una, Bien. dos, tres, sobre esto, sobre lo otro. Y a Delgado lo vi preparándose para hacer oposición, porque realmente el talante de Delgado fue de opositor. Antes de seguir, vamos un poquito más con la perspectiva de Orsi. Después pasamos a Delgado, si quieren. Diego señala, se derriban dos mitos. Uno, el Orsi que no sabe... ¿Qué palabras usaste? Claro, que se le había achacado como que no comunica bien, como que no tenía Bien, capacidad de y que tenía síntesis, miedo no tenía claridad. y que tenía miedo al debate, ¿no? Toda la expectativa estaba puesta en a ver cómo Orsi sale en la situación debate. Bueno, debate no hubo, pero de todas maneras, tiene un punto lo que señala, por acá, lo que señala Diego. ¿Acaso no apareció un orador de otro porte acá? A mí me colmó las expectativas el debate. Como tenía expectativas cero, las colmó porque es, la verdad, un embole el debate, una cosa aburrida. Pero Una cosa espantosa, una cosa tremenda. Me dormí en la mitad. ¿Hasta a después qué me minuto desperté. llegaste? No sé, porque me dormí en el primer bloque, después me desperté, lo miré un poco más. Una cosa espantosa, aburridísimo. Bueno, y sobre lo que dice publicado Diego- el programa de gobierno, como quieran llamarlo. Bueno, sí, fue un poco mucho Ya está, lo de y lo leían así Penco. se terminaba la discusión. A ver, Penco porque usted- y la postura. porque además, estamos, a ver, muy el como- debate lo ganó Estamos Penco. discutiendo, Sí, estamos sí. discutiendo si Orsi lee o no lee. Si No estamos discutiendo eso. Diego planteó otra cosa y yo te la estoy preguntando directamente. Hasta ahora, porque a ver, ayer parece que hay dos países diferentes, ¿no? Uno tiene una posición de un país y el otro la otra. Hay dos países diferentes. En uno no hay trabajo, es la desgracia, la carestía, todo lo demás. En el otro tenemos 1.700.000. Pero no habló ¿no? en ese tono Orsi. No. habló. Bueno, yo lo hablo en este tono, no porque está. A ver, los dos pasaron el examen, ninguno se tropezó. Esa es la única conclusión que hay. Creo que Orsi le costó un poquito más, pero es un tema de que no hay que achacarlo, es un tema comunicacional. El hombre no tiene la expresión, la facilidad de expresión que tiene Delgado de repente. Y pero- sin embargo, ¿se lució Delgado pero- a nivel expresivo? Ni poca En la cosa. comunicación no Pero verbal. Un poquito más que Orsi está un poco más acartonado. Y está bien, pero no se está discutiendo si yo puedo ir a una obra de teatro o no puedo hacerlo. Lo que se está discutiendo acá, ¿quién puede ser presidente o quién tiene más capacidad para ser presidente? Pero vamos Entonces- por parte, porque ese es un gran titular. Justamente estábamos que no entrando puede por el ser lado, estábamos entrando por el lado de la comunicación no verbal. ¿tá? Y más o menos. Y sí, y Delgado movía un poco más las manos, hablaba más pausado. ¿Miraba a cámara? Miraba a los Bueno, periodistas. eso es algo que tenían se le ha enfrente. señalado como faltó la mirada ¿Alguien a cámara. cree de ¿no? verdad que Delgado puede perder algún voto porque no miró a cámara? ¿O que Orsi, en esa posición más solemne, ¿no? mirando a la cámara todo el tiempo, firme, duro como Otra que te blandengue, parezca creíble. diga, Ese es otro punto. no cambia nada. Lamentablemente no fue un debate. Fueron monólogos donde creo que Orsi intentó un poquito más entrar en algo de debate. ¿Orsi o Delgado? Delgado. Orsi venía libretado y está bien que así sea porque es una estrategia de campaña. No dejó nada. Para mí, no dejó nada. ¿Qué opina? ¿Sobre? No, y sobre el tiempo del sábado. Planteo de- Estuvo lindo. No, Estuvo porque lindo el sábado. domingo como, llovió. como digo, es un planteo y acá el Salió compañero por cualquier otra cosa. un poco sí, más sí. explícito en cuanto a las generalidades. Lo primero que, no quiero llevar sobre el mojado, debate no hubo. Yo incluso me tomé el trabajo de mirar algún debate viejo para simplemente compararlo. Sí. Y aún con este formato fueron más debates los anteriores que este. ¿En serio? Sí, claro. Con lo cual tenemos que ahí no hubo debate
por el formato y por los candidatos, claramente. Después, estamos hablando de la ratificación de que ninguno de los dos candidatos son encantadores de serpientes y ninguno genera la emoción que otrora supieron generar otros líderes políticos Bien, cuando estaban sí. en esa posición. El rol de los periodistas ya hablaron, no me voy a extender, me parece que en este formato no tiene sentido, deberían cambiar el formato, porque en el fondo, es decir, hay casi una engañifa, dijera un ex senador, respecto al debate. El debate está definido por la Real Academia Española y acá no hubo debate. Y la Corte Electoral se tiene que ocupar de que haya un debate, ¿verdad? Es controversia, es discusión, es contienda, es lucha-combate, digamos, con acepción. Sí, sí. Acá no, acá hubo un intercambio, llamémosle, de que cada uno dijo lo que quería decir. Yo concuerdo con Diego en una primera parte. Orsi se mostró al principio muy atado a una estrategia de comunicar, digamos, mirando a cámara. Voy a utilizar una expresión que espero no sea peyorativa, simplemente quiero ser gráfico, pero muy muñequito de torta, muy paradito, mirando y recitando todo lo que tenía para decir. La expresión tenemos que, no se la conté, pero en el primer bloque le había dicho 20 veces, tenemos que tal cosa, tenemos que tal otra, tenemos que... Lo cual ¿Eso está mal? No digo que está mal, simplemente hace una narración. Sí. Es un cuando habló de propuestas, básicamente, o sea, habló de qué cosas había que hacer, Sí. ¿verdad? Obviamente no decía cómo. Bueno, hasta por el formato. no se Habría podía sido decir cómo. debate si del otro lado Pero a ver, hubiese pero- aprovechado Pero que no Delgado daba a preguntarle cómo. Pero el marco ¿no? era justamente eso. Después creo que... y se vio un Delgado que al principio también estuvo un poquito atado, después se soltó un poco más y tuvo para mí un lenguaje corporal un poco más suelto. También se soltó un poco más Orsi después, pero Delgado estaba más como un poquito más gesticulado, movía un poco el cuerpo, o sea, se mostró más, en ese sentido, llamémosle un poco más blando. Bien. Este, Tal vez tenía más que ver con Yo creo su que postura de siempre. sí, claro, y estaba la de más Orsi natural. fue Yo muy lo vi- distinta a su yo lo- postura a ver, de siempre. yo lo vi mucho más natural en ese sentido a Delgado. Y no lo vi tan natural a Yamandú, porque a Orsi se lo conoce por ser un hombre, digamos, campechano, es decir, desestructurado, justamente lo contrario a como lució anoche. Y me parece que por ahí también hay una diferencia. Obviamente que ambos estaban ¿Pero qué hubiera respondiendo. preferido? ¿El Delgado que no pronuncia las S? ¿Te hubiera dado más credibilidad? Yo no Al sé- Orsi, perdón. A Orsi, yo no sé si... a mí me parece que... a ver, si vos me preguntás mi opinión, yo creo que la gente, cuanto más auténtica es al momento de comunicar, para mí gana credibilidad. A ver, no quiere decir que lo que haya dicho no sea ni cierto ni nada. Estoy hablando de lo que transmite. Y en después vamos a materia. los contenidos, porque ahí hay otra tela para cortar. Ahí vamos, o sea, lo que transmite. A mí me gusta más, o sea, la autenticidad. Me parece que nadie va a discutir acá que Mujica era un excelente comunicador y se comía todas las C, se conjugaba mal los verbos, inventaba directamente palabras que no existían en el diccionario. En el año 94, Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, no miró nunca a cámara, o muy pocas veces. Es más, se colocó de perfil en el atril mirando a Tabaré Vázquez. Tabaré Tenían Vázquez. dos atriles, en el medio estaba Jorge Brobeto, que era el moderador. Se colocó de costado, apoyó su codo y lo empezó a mirar. Y sin embargo, ese debate ampliamente lo ganó Sanguinetti. Pero en ese, Bueno, a de propósito hecho, de ¿quién ese gana y debate... quién pierde no el miró la debate? cámara. Venimos Pero con en el- antecedentes que no dicen nada, ¿no? Porque Perdón. Milei, Massa... hubo Por un sí o por ganador, no, por sí o por claro. no, por sí o por no. Y sin Exacto. embargo, Pero quiero, Victoria, perdóname, porque Pepe dijo una cosa interesante. A propósito de ese debate, que lo volví a repasar. En ese debate, enseguida todo el mundo dijo que Tabaré Vázquez había ganado. Porque se había mostrado mucho más bien, o sea, se había mostrado mejor. no, y además era, Y su Sanguinetti era su había- primer debate como Era- candidato a la ahí presidencia. está, y por lo tanto, se mostró como un contendiente duro. Muy difícil. bien, pero todo el mundo dijo que había ganado. Y Sanguinetti, además, que se había centrado solo en atacar al marxismo. Y fue lo que le dio el triunfo a Sanguinetti. O sea, justamente lo O que sea para... ¿Pero qué para- estamos diciendo Sanguinetti entonces? ganó Que por todas las ese debate o no, repercusiones... No, Claro. no. Pero, pará, es pero, difícil de ¿qué se determinar. está Una cosa planteando? distinta. Que todas las repercusiones que están hoy sobre la mesa, no tanto el análisis acá, pero sobre todo
las redes sociales, ¿no? Las posturas, los que dan ganador a uno u otro, en realidad es nada contundente porque hasta el domingo no vamos a saber si esto mueve la aguja para algún lado. Una sola frase del debate de ayer. Una, que digas, que la señora estaba comiendo y se quedó así No mirando voy la a tele. subir los Una, impuestos, una. que dijo Orsi, por ejemplo. claro. Una. Que esa. No, pero que recuerden, no voy a subir. pero que recuerden, esa. pasa la historia como leer Marcelo. Ah, no, bueno, que ¿Vos te pasa la crees que historia dentro de no. una semana alguien Pero se va a acordar que dijo, pero en "No un voy a subir partido impuestos"? político que tiene Por en su base favor, programática por favor. referencia a la posibilidad abierta de subir impuestos, pero no de suba, que tiene- alguien diga que su propio líder, presidente, Está bien. Yo me asegure refiero y repita, no voy a subir impuestos. a frases que pasen a la historia, como la del marxismo y la respuesta de Vázquez, inclusive, que arrancando en la parte que a él le corresponde, dice, hablando de Marx, lo cual no dejaba de ser una ironía, porque el otro contendiente le acababa de hablar de ese tema. Y lee la referencia de Octavio Paz. en Y el habla de libro. Octavio Paz principal, dice Bueno, está. adversario de los De marxistas. ese tipo Pero de cosas eso no dejó Pasaron este 30 debate. años y estamos hablando de eso. ¿Te das cuenta? Fue en el año 1994, estamos hablando. Yo te pido que dentro de una semana me digas qué frase de este debate que acabamos de ver o intento de debate va a perdurar. Y en todo caso, lo que perduró, que estuvo bastante al arranque también y que tuvo su polémica, fue algo que ni siquiera es copyright de uno de otro, sino de un expresidente. Me refiero al repuesto famoso que mencionó Mujica. A Valeria la elegí yo. Vamos a ir a eso en un instante, nada más, pero antes profundicemos un poquito más en esos contenidos, ¿no? En esto que estamos viendo de qué Pero puede ¿qué quedar candidato- si pasan pero, la raya. hoy hablaba de los impuestos. Sí. ¿Qué candidato a la presidencia va a decir, voy a subir los impuestos? Pero no hay nadie. Se tiene que inmolar en cámara. No, pero No, lo pero- que planteó al Lo que yo te decirlo entiendo es que hay fue una que contradicción. remitan del otro lado, van a remitir a lo que digan dice eso el porque programa. no hay ¿no? ninguna contradicción. En el programa Bueno. del Frente Amplio, si se toman el trabajo de leerlo, no van a encontrar ninguna referencia No. abro comillas, subir impuestos. No, Hay a una la referencia posibilidad a de- revisar la estructura Exacto. tributaria Eso, para que ¿sabes cuándo me haces acordar? esta sea más justa desde el punto de vista ¿Sabes? social. ¿Sabes lo que- ¿Qué es lo que... A ver, cuando tocaron en este periodo el IRPF y el IVA, supongo que intentaron, a mi modo de ver, de manera fallida, mejorar la imposición. Cuando aumentaron 2 puntos o cuando eliminaron la devolución de 2 puntos de IVA, también tocaron la estructura Ahora, tributaria. Está bien. Yo recuerdo cuando Vázquez dijo, no aumentamos impuestos, creamos nuevos. Un crack. ¿Me entendés? No inventó. A ver, volvamos Ah, al debate, esperen. porque A es ver. un tema que... Vamos, le propongo repasar. Hay que profundizar. Le propongo Pero yo no puedo repasar dejarte la pasar crónica de que se Telemundo. suben Lo que te puedo decir, Señores, Codone dijo que era irresponsable decir que no se iban a subir los impuestos. Su candidato a ministro de Economía. Bien. Su candidato a presidente Ahora dice, vamos a ese no, punto. dice lo que, según O'Donnell, es Lo que pasa es que si el sí, otro vamos lado... a repasar la crónica de Telemundo con algunas de las frases o momentos que tuvo el debate. Una selección de los que podrían tener más controversia. A ver. Valeria Ripoll, que la elegí como compañera de fórmula, entre otras cosas por estos temas, es una persona que se va a dedicar con mucha fuerza al tema de discapacidad. Valeria Ripoll la elegí yo, no me la eligieron, y tampoco es un repuesto. Yo me pregunto, ¿qué garantías tenemos de mayor seguridad si una de nuestras fortalezas era la calidad de nuestros pasaportes? Y sin embargo, los escándalos más grandes que hemos tenido en este periodo se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario nada más ni nada menos que la Torre Ejecutiva. La dictadura y el terrorismo no se justifican, se condenan. Frente Amplio todavía, con Venezuela, no tiene una declaración donde habla del fraude. Todavía está esperando los informes del Centro Carter y de Naciones Unidas. Nosotros somos claritos en esto. Yo ya lo dije, si no hay democracia, hay dictadura. El candidato Orsi dice por ahí que en realidad la reforma a la seguridad social mandó a todo el mundo a jubilarse a los 65 años. Eso es mentira. Y en esto hay que ser muy honesto intelectualmente. No podemos asustar a la gente. Esto es un proceso gradual que demora muchos años, 20 y pico de años, que además los propios economistas más renombrados del Frente Amplio la comparten. Astori la compartiría. Es una reforma que le da sustentabilidad al sistema. Sin duda me hubiese gustado escuchar hablar menos del Frente Amplio y mucho más de las propuestas que se tienen para Uruguay.
Bien. Contenido, entonces. A ver, Diego. 28 veces nombró al Frente Amplio el señor Álvaro Delgado. Eso a mí me da una mención cada menos de 3 minutos. 32 dice el país hoy. Bueno, está bien, sería más, pero, o sea, una mención cada 2 minutos 40 segundos. A ver, yo creo que los debates no te cambian el juego, no son eventos así disruptivos. Son momentos importantes en el contexto de una estrategia. Por eso yo hacía referencia a que Orsi, en este debate, realmente, con mucha claridad, con mucha solvencia, logró despejar esos fantasmas que se trataban de instalar por sus adversarios en términos de que no comunica bien y no tiene propuesta. Y sumale una presencia que tuvo esta misma semana también en el programa del licenciado Pettinati, un programa radial con unas características particulares, con un entrevistador picante, en el cual también se expuso a la confrontación de hablar del tema de Venezuela, hablar del tema de los homicidios y la violencia, hablar de una cantidad de temas en un lenguaje exigente y también descontracturado, y lo hizo muy bien. Entonces yo ahí es donde veo. Y del otro lado realmente tenés un Delgado que, como también lo hizo Valeria Ripoll el otro día cuando pasó por esta boca mía, hay una insistencia que no es casual en hablar del Frente Amplio, es parte de una estrategia. La estrategia de decir, yo quiero ganar no para implementar un proyecto determinado, sino quiero ganar para evitar que el otro gane. Evidentemente ellos piensan que esa estrategia es efectiva, por eso la están siguiendo. Eso lo veremos el domingo que viene. En eso, quizás, como son dos narrativas tan distintas y Yamandú no se presta a entrar en esa cosa del chicaneo, ¿sí? Pero es chicaneo o es discusión, justamente. Pero cuando a vos te sacan un cuco y otro cuco y otro cuco, es como que vas, viste, en el tren fantasma y llegás y suba impuestos, te da vuelta ahí Venezuela, vamos a hacer Venezuela. Que son cosas que a veces no ameritan que vos realmente las respondas, porque la respuesta de que con el Frente Amplio no vamos a hacer como Venezuela, la gente ya la tiene, ya la sabe. Gobernó durante 15 años el Frente Amplio y la democracia se profundizó. No hay ningún componente de la convivencia democrática, de la libertad de los partidos, de las libertades civiles que se haya visto afectado. Por el contrario, se profundizaron. Entonces, salir a gastar escasos minutos de un debate a responder que no vamos a hacer como Venezuela es entrar en el juego que te propone el otro. Lamentablemente, como bien lo marcó Orsi, el juego que le estaban proponiendo a él del otro lado era un juego muy de política menor. Entonces él decidió ir para otro lado, ir para el lado de las propuestas. Ojalá se hubiera podido confrontar más en términos de propuesta, que era creo que un poco la idea. Lo de Venezuela lo comparto. Pero no va a volver, no va a convertir en Venezuela. ¿Pero fue eso lo que dijo Delgado, perdón? No. Tampoco fue eso lo que dijo Delgado, ¿no? No, pero comparto lo que dice Diego, lo de Venezuela. Delgado apunta a cuestiones más de la interna del Frente Amplio y de... Es un tema más interno dentro de algunos sectores del Frente Amplio, el tema... Pero Orsi fue claro con eso. Honestidad intelectual, lo ha dicho. Con más fuerza, menos fuerza, pero su opinión es que Venezuela es una dictadura. Punto y aparte. Vos decías ahora... Se refieren 28, 32, 46 veces al Frente Amplio, pero por supuesto. ¿Pero a quién te vas a referir? Si tenés que comparar gestiones, ¿con quién las voy a comparar? ¿Con el gobierno de Gestido las voy a comparar? Lo tengo que comparar con el Frente Amplio, que fue el último gobierno que estuvo antes de que el Partido Nacional y la coalición volviesen al gobierno. Cuando el Frente Amplio dice, porque nosotros bajamos la pobreza tanto por ciento y demás, también se hacen una autorreferencia. ¿Y de qué hablan? Del periodo donde estuvieron, del periodo anterior. ¿Cómo no voy a nombrar a la otra fuerza política si no me puedo comparar? Pero, Pablo, yo te lo planteo en estos términos, para reflexionar no es que juntos. vos te referís al Frente. ¿Pero a quién me voy a referir? ¿Al gobierno de Sanguinetti del 85? A mí una cosa, pero de esto que me chocó, que es, Delgado discutía con un Frente Amplio abstracto, un Frente Amplio que está un poco en su cabeza, y no discutía con el Frente Amplista que tenía al lado. No podés discutir. Pero tuvo diversas oportunidades de decirle, Yamandú, porque yo creo que tú tal cosa, o creo que esto que está diciendo no está bien, o creo... Y no se refería, seguía monótonamente, Diego, hablando con la mirada perdida al vacío de Frente Amplio, Frente Amplio. Discutí con el Frente Amplista que tenés al lado. Seamos honestos. Capaz que no te da o no tenés la contundencia suficiente para hacerlo. La estrategia de Orsi, que se puede compartir o no, no era discutir, no era debatir, ni responder. Era pararse y dar su discurso con sus propuestas, con sus temas, etcétera, etcétera. Es más, no le importaba el que estaba a la derecha.
de él. Era lo mismo. Hizo alguna pequeña referencia muy escueta. Le preguntó qué pasó con Casa de Galicia, no respondió. Pero, Le preguntó si iba a devolver los 2 puntos de IVA que se quitaron, no a ver, respondió. ¿Qué pasó Sí, con es Casa de bravo. Galicia? ¿Qué tendría que haber respondido Delgado? pero Si levantaba ese lleva guante. 7 debates responder lo que pasó con Casa de Galicia. Yo entiendo... ¿Es la- un problema de esta administración, Casa de Galicia? Pero no es, pero ya ¿Fue está un más- problema más de que esta administración, abogado. Casa de El Galicia? problema del Bueno, Sistema Nacional Integral de está, Salud, por eso, por entonces, favor. tal vez haya Está aplicado Casa la de misma Galicia y técnica, Otros dos la que misma están tecleando táctica de ahora. Orsi. SMI, Camu, que están tecleando ahora. Exactamente. Sí, claro. Es víctima del sistema De la nacional pandemia, integrado no me de digas nada. No, pero eso No, es pero un son tema- hijos del Nacional sistema. integrado de salud que vino a solucionar todos los problemas y las mutualistas Perdón, están ¿se cayendo a pedazos. sustituyó por otra cosa? Se está cayendo a pedazos. Dos cosas. La primera, ¿se sustituyó por otra cosa en este gobierno del cual el señor Álvaro Delgado fue secretario de la presidencia? Segunda, ¿en un futuro gobierno del señor Álvaro Delgado como presidente modificaría el FONASA y el Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿En qué sentido? Tenía chance para decirlo. Pero O sea, vos no si podés tan agotar- mala fue la reforma de Pero todos salud, los bueno, temas. pues explique cómo la va a cambiar, porque no la ha Digo, tocado. Todos los temas vas a abarcar en esto que no siquiera fue un debate. Por Sí, favor, es posible. ¿Vamos a seguir hablando de los contenidos o del debate en sí? Porque me parece que si vamos a hablar de los contenidos, tenemos para 3, 4 programas solamente hablando de contenido. Si quieren, ¿Era lo la hacemos. propuesta hablar de los contenidos? Sí, bueno, está bien, hablen de los contenidos. No me enojo. A mí cuando quieran hablar del debate me avisan. Otro de los planteos que hace Orsi remite... Bueno, Delgado hace una referencia a la pobreza que ahí tampoco fue exacto. ¿Ah? Cuando habla de que mejoró la pobreza. La mejoró contra sí mismo, contra el 2021 y el 2020, ¿no? No. Los datos del INE Sí. del 2019 Sí. hablan de un nivel de pobreza más bajo que el actual. Sí. Claro, lo que pasa es que habló de alimentación. Yo No, son confundí cosas distintas. Una cosa es la inseguridad alimentaria y otra cosa es la seguridad pobreza. alimentaria que había mejorado. Ese fue el dato que manejó. También de pobreza, dijo, mejoramos la pobreza. Yo esa me la perdí. Yo me la perdí también, me parece que no habló de pobreza. No, en un momento dice 210, 215.000 personas. Está, pero eso remitiendo a los asentamientos. A los asentamientos. Que eso el Frente Que el Amplio lo 62 niega, son pero en buenos. realidad son tanto datos de techos como de otra organización. Porque esos no es datos en solo de realidad, techos, claro, ¿eh? no vienen del último censo. Claro. Porque todavía esos datos se va- no están. Son datos de otras organizaciones no gubernamentales que, ojo, organizaciones como Techos, que se ha utilizado por parte del Frente Amplio también en algunos datos. Lo podremos discutir si son fehacientes o si son actuales. Porque fehacientes yo no tengo por qué dudarlo. Hay que ver si están actualizados o no. El tema es que no tenemos... los Delgado datos del dio último por censo. hecho, eso sí, textual, de que 60.000 personas salieron Sí, de los asentamientos. Pero es que no podés decir que no tampoco. ¿Puedo decir Hay algo? que esperar que termine el quinquenio, o sea que no termine de ser ni verdad ni mentira. ¿Puedo Sí. decir algo? ¿Cómo no? Estaría bueno un periodismo de datos, porque la verdad que si no estamos todos tirando... Acá hacia tengo los lo que datos. venga. El dato que planteaba Delgado surge no solo de techo, también está la estimación de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, la DINISU, que da cuenta que en marzo de 2020 Uruguay contaba con aproximadamente 684 asentamientos irregulares, un poquito más de lo que da techo, de hecho. ¿Ah? Habitados por unas 220.000 personas. O sea que los números no están solo basados en techo, se basan en la información disponible que hay. claro. ¿Ah? Lo cierto es que todas las intervenciones planificadas en esta administración todavía no dan el resultado de las 60.000 personas afuera, pero es un objetivo para finalizar el quinquenio. Por lo tanto, negarlo o decir que es falso tampoco es contrafáctico. No, y ojalá Habría que ya esperar. tuviéramos los datos del censo, que tampoco uno entiende muy bien por qué se presentan unos pocos días después de las elecciones. Hubiera sido interesantísimo tener los datos del censo para este balotaje. Sí, yo esa parte no entiendo por qué se demora. Pepe, perdona, pero No. te había interrumpido, solo No, que como hablabas de datos simplemente quise que me darlos. parece que no hubo intención de ninguna de las dos partes de arriesgar absolutamente en nada. Ah. En nada. Esa es la sensación que a mí me queda, que puede ser obviamente muy subjetiva. Pero en el momento inclusive en que creo que la única referencia hacia la situación de crisis que ha vivido el gobierno con respecto al caso Astesiano o al caso Marcet u otros casos más, creo que apenas la referenció. Sí, podría haber hecho más hincapié en eso, Orsi. Orsi, Mira, hablando del tema pasaportes. Ni siquiera hubo un nombre de la persona Sí. involucrada. ¿Eso fue un punto a favor de Orsi o no? O al No lo contrario, sé o si fue podría a haber favor. jugado Lo más que fuerte ahí. sé,
Lo que sé es que ni siquiera hubo intención de ir al hueso en ese tema. Porque además si el formato lo ameritaba, bueno, se podía Capaz que haber hecho. estaba Lo plantea acordado, terminando el pero bloque en no su lo sé. minuto final. En del el minuto primer bloque. final, exacto. Pero también he visto que del otro lado, de parte de Delgado, ni siquiera hubo la intención de la búsqueda, por ejemplo, de esos votos de los indecisos, porque en el momento del cierre no hace ningún planteo y ahí sí Orsi va claramente hacia los indecisos, tomándose ese minuto final. Una recomendación para los dos, no lean digamos, el bloque de cierre. Me parece que el bloque de cierre tiene que ser como cuando vos le pedís al entrevistado acá La su reflexión final que te miran a Es cámara. con el cuore, ¿no? Mirando a cámara y no bajando la vista para leer, porque Chiquilines, ya no tuvimos que comer un no debate, encima si van a leer el cierre. Claro. Yo creo que ahí también hubo contraposición en las apelaciones a la experiencia. Yo creo que ahí Delgado sacó una ventaja. ¿Por qué? Porque las referencias naturales del candidato del Frente Amplio son a su experiencia en la Intendencia de Canelones. Cosa que hizo en forma reiterada, o por lo menos 2 o 3 veces. Sí, sí. De Canelones, Y ahí se paró parece mucho muy razonable, el ¿eh? oficialismo. 10 veces. Claro. 10 veces. 10 Bueno. veces mencionó la palabra Canelones. Pero más allá de la palabra, apelando a su experiencia como gobernante, lo cual es lógico, que estuvo 10 años como intendente y algunos años más como secretario general. En ese, cuando, justamente en la parte final, cuando Delgado apela a su experiencia, creo que ahí saca una ventaja porque es una experiencia de gobierno mucho más pesada, fue varios años senador, ahora estuvo al lado del presidente Lacalle, cosa que dejó en claro, y manejando situaciones muy críticas como la que le tocó vivir al país en estos años, ¿no? Como la pandemia, Sí, sí. el tema de la sequía. Entonces, creo que ahí se posiciona mucho más como estadista Delgado que Orsi. Y apelo a Fito Garcés, que decía, hay política A y política B, hablando adicional de futbolística, ¿no? La política de intendencia, dice Fito Garcés, es B. Y la política nacional es clase A. O sea, hay una diferencia. Bueno, preguntale a Vázquez. ¿Eh? Preguntale a Vázquez. Bueno, claro. Fue intendente Y de ahí a... Jugó en la cancha Montevideo grande. después jugó. Sí, sí. Y, No, si pero- y si te va muy bien en la B, adquirís el derecho a jugar en la A. Claro. Y bueno, y el próximo domingo veremos si a quien le fue tan bien en la B, quizás le pueda ir mucho mejor en la A. Porque además llega rodeado de un equipo que tiene experiencia de gobierno también. Es decir, y de un partido que tiene su experiencia de gobierno. O sea, no es un candidato surgido, digamos, de... Creo que eso no, siempre, pero creo que la referencia de Delgado allí es por el tema puntual del manejo de la pandemia. Y el manejo de crisis. Y de Básicamente crisis, manejo de claro, crisis. porque sí. Es más, apela a decir al Es por ese ciudadano, lado, me ¿quién parece. quisiera que si llegada una crisis Claro. maneje la situación, maneje el país? Es por ese lado el tema. Y no No por tanto ahí. porque haya sido secretario de presidencia Bueno, en cualquier gobierno normal. Si sino fue en la esta crisis de la pandemia, bien, yo creo que, Claro, pero que la gente Delgado estuvo recuerda bien. eso, Diego. Si fue la crisis de la entrega del pasaporte Marcet, Pero eso no no- lo quiero a Delgado, pero ¿no? no, pero estamos hablando Porque de en que el piso 11 fue donde se destruyeron los documentos. Sí, pasó el presidente y dijo, hola, nos vemos, que está todo Sí, bárbaro. pasó a Yo lo saludar, mismo, como él 80 mismo años, lo- ya tuvieron varios en Cana, otros lo también. aceptó. Astesiano salió, imagínate si habrá pasado tiempo. Ahora, no, No, pero- ahora ya salió pero la también. apelación- Hizo la- un libro, puso un bazar, imagínate si habrá pasado tiempo. Pues seguimos con eso. Bueno. Bueno, se sigue también con Pluna, regasificadora. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Vicepresidente. No, pero acá ¿Sabes estamos cuál es hablando la de cosas diferencia? serias. Estamos hablando de Claro, administrar a ver. una pandemia Acá estamos o hablando de una una pandemia sequía. donde- No si le dieron un pasaporte a un No santo le de- levanté la sequía, no le levanté la No, sequía, no, que no, acordate pero que iba a digo- traer Delgado, ¿no? Que iba Para a el tema de traer los una pasaportes, desalinizadora no en los debió dar aviones nombre y y apellido, por Orsi, 15 porque por el tema de 15 los pasaportes, centímetros no entró. recuerden que arrancó en el 2014 la tramoya para falsificación. No, está todo. Pero a ver, O sea que debió por ahí dar algún nombre más Sinceramente, concreto. Perdón, 2014, varios presos del 2014, con una disposición de Mújica, que es el que habilita la expedición de esos pasaportes. Hubieron varios presos por expedir pasaporte antes, pero- mucho pero antes que eso este no fue una muchacho. cri- a ver, Pero no es objeto de este tema, de hoy, me parece. a No, lo no, que- simplemente pensando en los espacios que no llenaron, ¿no? Claro, no, los, pero, a ¿viste? ver. Los fill in the blanks. Quedaron espacios ahí que tal vez Pero- podrían Pero haberse Orsi llenado. estuvo bien con eso, porque claramente pega donde hay que pegar. Yo estaba del otro lado, hacía exactamente lo mismo. Pero si vos te pones a razonar... Pero pegó suave. Pegó a eso suave, vamos. está bien, Sí, pegó. toco y me voy, pegó fue el toque al final ahí. Claro, Astesiano la no tiró y se nombró fue. nunca. Astesiano nunca se nombró. No, nunca se nombró. Pero además, estaba hablando de crisis, las crisis. Crisis es cuando vos no te podías dar la vacuna y te anotabas para dártela en salto.
cuando no salías de tu casa, cuando perdiste el trabajo, Claro. cuando no podías ir a la escuela, cuando dabas clases por Zoom. Cuando el debate era, Eso ¿nos era una encerramos crisis. o hay libertad responsable? No pensar en el vecino de al lado que debe estar recontra preocupado y no salía de la casa porque le habían dado un pasaporte a un tal Marcé que no sabía quién era. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Crisis para la una cosa es gente. una crisis Trata de elegir a un política y otra cosa es la crisis presidente, sanitaria y no a un económica. administrador de crisis. Que después uno políticamente lo pueda utilizar, en este caso la oposición, por supuesto. Está claro que hay que utilizarlo. Pero cuando hablamos de crisis, hablamos de crisis. Cuando hablamos de crisis, hablamos de la sequía, que no hay agua, explotaban los calefones, que la gente no tenía para tomar. ¿Ah? Eso es crisis. Déjenme leer, compartir con ustedes algunos Vamos a poner las mensajes cosas más o menos de la acomodadas audiencia, del lugar, ¿no? si no. Para que vean cómo ante lo que todos vimos, los sentimientos y las emociones decantan en interpretaciones tan pero... Porque acá estamos diciendo que más o menos ninguno brilló. Nada, no pasó nada, más o sea, menos. hay un margen ahí poquito que le puede dar más a uno, más a otro en algún momento del debate, pero... En términos generales, creo que nadie acá aventura un ganador. Para mí ganó Orsi claramente. Ah, ¿vos sí aventuraste el ganador? Sí, sí. Un ganador así redondo. Bueno, está bien. Lo digo como No. Pero bueno, también reconozco que el corazoncito me juega como pero le déjame ir a pasará. las redes sociales. Pero eso es ¿tá? respetuoso. Como Redes sociales. Tenés a alguien, por ejemplo, Orsi fue quien se mostró realmente como un presidente de la República, un hombre de Estado real, le contestan. Suscribo. Era un robot en Play. A Delgado le faltaba la lapicera atrás de la oreja nomás y era el almacenero de mi barrio. En el 2000, bueno, después hay otros que no entiendo mucho, pero, por ejemplo, un hombre de Estado, dice otro, fue intendente por 2 periodos y así estamos en Canelones, llenos de calles de tierra y las esquinas alrededor de los contenedores llenos de basura. Bueno, es... extremos opuestos realmente, No, pero ¿no? eso- Camiseta, Está bien, Victoria, camiseta, eso es camiseta. normal. Pero estos mensajes nos hablan de que hubo debate. Yo entiendo que para un paladar... No, hablan de que por hubo favor. debate. No hubo debate. No, esto Diego, nos habla de que la gente tiene la Son camiseta paladar puesta, nada más. negro de la política, No se capaz, puede. estaban esperando otra cosa. no. Pero bueno, Diego, es el te voy a debate. regalar el papel de la Tomé radio nota toda para la que noche y no digas qué saqué es lo que una es un sola debate, frase. por favor, no seas malo. Fíjate en qué parte del mundo un debate se hace en estos términos, por favor. Claro. A Es ver, una tomadura de pelo de la palabra debate esto. Es lo que había, está bien, había que cumplir, bueno, y está bien. Y, pero y digo, mal no es cumplido, debate. y mal cumplido. Claro, no es Insisto, debate. le están tomando el pelo a la corta. La corta Claro, se tiene que no poner es un poco más debate. firme y decir, y exigir que efectivamente sea un debate. O derogar la ley. O derogar la ley. O la deroga. La para Corte hacer cumple esto una es función debate. administrativa. Así Digo, como eso está, esto no es La derogada, debate, la verdad que es no una es debate payasada. ninguno. Es un debate. Que hubo involucramiento, al menos de una parte importante de la opinión pública, en términos de cuál fue el desempeño Pero de ambos está bien, candidatos. Diego, pero, Hubo. pero está no bien, hubo nada antes. No hubo nada antes. Claro, pero- Por lo menos estamos de acuerdo con que no hubo un debate, pero algo es algo, yo lo rescato también. Claro. Porque ante la nada prefiero esto. Pero de ahí a decir que es un debate, hay una diferencia sustancial. Porque además, si tal es así, que no estamos discutiendo acá las respuestas, las preguntas, la contrapregunta, la contrarrespuesta, estamos discutiendo si uno le hablaba a la cámara o si el otro le hablaba a los periodistas, si uno leía más, el otro leía menos, si el otro... Pero yo lo vi. Cosas que se analizan en todos los Sí, yo lo debates, vi, acá y en todas partes. Uno sacaba la planilla de no sé qué cosa y mostraba Bueno, esto, el otro sí, no o mostraba. el director de cámara estaba No seas lento en pinchar peleador. el material de Pero no seas Delgado, peleador, Delgado estamos discutiendo. lo ponía y lo sacaba tan No, rápido que no, al final nadie pudo no, leer no lo que podés decían ir a un esas- debate y presentar una planilla que además tenga varias columnas. O sea, Sí. debe estar blanco y negro. Sí. No, hay pero vuelta. Para, Yo quiero otro sostenerlo. mensaje. Eso- el no eso- debate no eso puede es un haber un error. ganador de algo que no sucedió. La Corte debería replantearse exigir un tipo de debate real, ya que está legitimado por ley. Esto no cumple con lo que la ley procura. Se armó todo para ocultar las falencias de comunicación que tiene un candidato. Vos que decís que se derribó el mito, igual se insiste, ¿no? Deberían presentarse sueltamente, sin guiones ni notitas. Eso debe ir para Delgado. Gobernar así lo requiere. Bueno,
hay un punto acá, ¿no? Habría que analizar un poquito qué es lo que dice en Yo el que- artículo a de la ver, ley con- sobre el con la concepto mayor, de debate. Con la mayor intención de objetividad, creo que Delgado le erró en levantar esas gráficas porque había hasta un tema de visualización. Sí, no dio el tiempo para ni verlas. Este, A ver, televisivo por completo. Fue absolutamente una modestia para televisión. Por lo pronto tenés que poner un cartón que sea firme, no una hoja. Rodríguez Pupo ha presentado mejores gráficas acá en este programa. Es que es así, en serio. porque además está comprobado que si uno sostiene un papel, la gente va a leer que esto está temblando porque yo estoy... Claro. Es imposible mantener un papel así. Entonces, Y ¿qué los memes que levantás el centro para que te hagan todos los memes Exactamente. después ¿Qué transmite cambiándote el esto? Esto cartel. transmite inseguridad de quien está hablando, ¿verdad? Así sea el tipo más seguro que está diciendo lo que está diciendo. Por lo tanto, a mí me llamó la atención esa Lo que pasa es que hay que- ultramodestia de poder manejar una gráfica. Ay. Cuando tenía gráficas buenas para mostrar, si es que quería, bueno, mostrá 2 barras y decís, estos son la rapiña, estos son, no sé, los homicidios, lo que fuera, esto es esto. Digo, claro. Es que la ley... Y es muy- explicarlo, el la gráfico, ley- al menos con una oración, explicar Claro, qué es lo que claro. está La ley mostrando. no dice nada, creo que son 5 o 6 artículos. Es cortita y no habla con exactitud o con detalle del contenido del debate. Tendrá que ser respetuoso, bueno, pero creo que es un artículo solo que habla del contenido entre comillas. Bueno, sería que reglamentáramos la forma No, que tiene que pero tomar por los debates. ejemplo... No, pero el por debate, ejemplo, tiene no, no. el debate tiene una definición de la Real Academia. O sea, Eso es lo que voy. habría que cumplir con la definición, por lo menos. Como ¿no? alegatos. Claro. Entonces vos alegás determinadas cosas sin poder Ah, fijarte pero en nada. eso de llorar sobre lo mismo. No, eso no, ya no. fue, ya- No, bueno, está bien. Se En todo llenó caso, el pensarlo bollón de para- lágrimas. No, alegá, a ver, a lo que voy es... la expectativa que se dio sobre este debate era extraordinaria, ¿no? Producto de que uno debatía, el otro no, votaba, todo lo que hemos hablado. Pero Ahora, la pobreza que teníamos pero- antes. Veníamos de una Producto de pobreza la pobreza de la franciscana. campaña Pero por y eso te producto digo. de la polarización. Exactamente. Tenés esto y no podés analizar el contenido de esto. ¿Por qué? Porque fue muy pobre. Fue, vuelvo al principio, un monólogo de las dos partes diciendo lo que veníamos escuchando en toda la campaña con 3 o 4 cositas nuevas, nada del otro mundo. Alguna pequeña chicana que hubo por ahí con cositas nuevas, Ripoll, 2 cositas más, nada del otro mundo. Lo de Orsi y lo de Astori, perdón, que planteó Delgado, De mal gusto. que alguno se sintió ofendido, empezando por la hija, ¿no?, de Astori. ¿Estuvo mal? ¿Fue una chicana o fue una reflexión factible? Pero lo que pasa es que Astori estaba vivo cuando se discutió y se aprobó la reforma y dio entrevistas y expresó su opinión. ¿Tá? Entonces, Delgado mal puede decir, está tergiversando lo que dijo Astori en su momento y además está invocando a una persona que ya no puede dar su versión del asunto. Entonces, creo que fue de mal gusto en ese sentido. Pero además, están los archivos de lo que Astori dijo. Dijo que era una reforma que no contemplaba el componente justicia social, que para él no propendía a la equidad y que entonces él la veía inconveniente tal como estaba redactada. Lo que no quiere decir, y en eso Que hubiera Delgado tiene un aprobado, punto, votado el sí que, en la papeleta, ¿no? que Astori había sido muy insistente en la necesidad de reformar la seguridad social. En eso sí, y ahí hay un matiz de donde creo que Delgado se agarra, pero para poner a Astori validando la reforma que finalmente se aprobó, que no Mujica es el también lo caso. había dicho. Sí, Mujica le había totalmente dicho así. insistentemente que había que reformar la seguridad social también. Sí, sí, sobre la reforma. Yo creo que social. acá... Otro puntito, sí. perdón, de esas cosas que quedaron así dando vuelta. Cuando dice Delgado, los privados de libertad hoy son los gurises, los chiquilines de 5 años mientras gobernaba el Frente Amplio. Es un dato Y objetivo. bueno, ¿es un dato objetivo o es una chicana? Pero es un dato y los objetivo. niños de la crisis del cada 2002. Claro, a ver... También, ¿no? A mí no me parece un dato para nada objetivo. Es como decir, No, pero los digo- niños del año 2000 No, tienen 25 años, Pepe. 24. No, yo, Sí, ¿a es qué, un dato a qué dato objetivo. objetivo voy yo? Digo, que Cuando- vos naciste en tal año es un dato objetivo. Sí. Que sean lo que sean es otra ¿Qué pasó cosa. en todas esas generaciones, lo que está planteando Delgado? Nah, claro, por eso digo, tampoco lo vas a culpar a quien, digamos, no te pases para el otro lado. Lo que te quiero decir que el Pasó dato la objetivo crisis del es 2002 en qué cuando el fecha- en qué partido fecha Delgado nació. se fue del gobierno y dejó a Valle colgado el pincel también, ¿no? Es un dato objetivo. Sí, sí. Pero a ver,
estamos hablando nos estamos prendiendo de pequeñas cositas. Y bueno, de lo Bueno, que son dejaron. dijeron. Bueno, Son pero las que ves, Diego, de lo eso que demuestra dejó que el no hubo debate, debate, si no por supuesto. estaríamos muy ricos para el debate. No, quiero resaltar una cosa que me pareció interesante A ver. de Orsi, que quiso remarcar algunas cosas o dejarlas en clara. Primero, dar tranquilidad, certeza sobre el mantenimiento de la macroeconomía, sobre la política macroeconómica, que no iba a tener alteraciones. La otra, que no iba a tocar la LUC, ¿no? Eso lo dijo claramente, porque además habló de respaldo hasta la policía y todo lo demás. Y la otra, del mantenimiento de la SAFAP, que repitió, y que incluso ni siquiera dijo habló de nacionalizar las cosas y armar el coche. Como viene hablando, como se habló antes en la campaña electoral por el propio jefe de campaña del candidato del Frente Amplio. Creo que, digo, claramente, en Y tren que la de gente se iba a rescatar... poder, si ganaban, que la gente se iba a poder jubilar a los 60. Bueno, Recordemos que eso ya ahí hoy te sí, pueden jubilar a los 60. ahí señores, ahí es pinchó. gradual la reforma. Ahí Entonces, pinchó y creo que parte de una premisa que es falsa. La gente se sigue pudiendo jubilar a los 60 de aquí hasta unos cuantos años más. Sí, pero la reforma prevé que los nacidos después del 73, creo que es, ¿no es cierto?, ya se jubilen a los 65 años. O sea, No, 65 no, es gradual. 61, bueno, 62, está bien. 63, 64, Pero en definitiva lo que está diciendo 65. Orsi es que quiere modificar ese pilar, ese componente de la reforma de la seguridad social, para que la base sea 60 y las excepciones sean quienes se jubilan más tarde. Me gustaría tener un documento y firmar acá, contigo, Diego, un pacto que eso no se va a cambiar. No lo va a cambiar nadie, porque es la base de la sustentabilidad. La sustentabilidad del sistema, porque la expectativa de vida va creciendo y va a seguir creciendo. Es más, hay quienes dicen que esta reforma es aún absolutamente insuficiente, que dentro de 8 años, aún manteniendo esta reforma, o menos, va a tener que haber otra reforma, porque en la medida que los uruguayos sigan viviendo más, se va a hacer, y además con baja natalidad, se va a hacer inviable el sistema de seguridad social. Sí, la OIT Señores, plantea hacemos revisar un- las reformas cada 2 o 3 años. Hacemos una pausa y ya venimos. ¿Sentiste